Vamos a hablar de el resultado de Semana Santa, el balance turístico. Esta nota se va a dividir en dos partes. El resultado que arroja la ciudad de Rosario, el movimiento, la actividad comercial, gastronómica y qué puede ocurrir, qué esperan los comerciantes ante este alerta que ha generado la segunda ola de coronavirus. Ya estamos en contacto con Alejandro Pastore, que es integrante de la asociación que agrupa hoteleros gastronómicos y también titular de Paseo Pellegrini. Alejandro, buen día, bienvenido a Buen Día Rosario, ¿cómo estás? Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Bien, y esperando que nos cuentes el balance de fin de Semana Santa aquí en Rosario, a grosso modo, ¿qué nota le pondrías? ¿Qué características tuvo, Ale? Bueno, fue un fin de semana con optimismo, es decir, vino un volumen de público significativo a la ciudad, con reservas que estuvieron, según lo que nosotros relevamos, entre un 80 y un 40%, de acuerdo a la categoría, es decir, prácticamente un 50, 60% de promedio sobre el total de las plazas hoteleras disponibles. Recordemos que aún la hotelería tiene la disponibilidad de un 50% de las plazas totales. Esto estamos hablando en una ciudad como Rosario de cerca de 10.000 plazas hoteleras. Estamos hablando de 5.000 pasajeros aproximadamente, 6.000 que pueden haber llegado a la ciudad. Esto, por supuesto, sin contar lo que tiene que ver con alquileres temporarios que no están registrados, como bien sabemos, y que puede ser un número mayor, pero no controlable. Sí. Ale, ¿y cómo fue el comportamiento de los visitantes? Digo, en cuanto a consumo promedio, lugares elegidos, ¿qué zonas se destacaron? ¿Se puede hacer un balance de ello? Sí, el visitante promedio lo que valora mucho de la ciudad son los espacios públicos, los parques, la disponibilidad enorme que tiene de la franja del río para sus paseos, valora también el concepto de la calle recreativa, valora la existencia de museos y demás espacios para poder recorrer, más la propuesta artística y por supuesto la gastronomía, te diría focalizada prácticamente en los dos corredores mayoritarios, tanto Pellegrini como Pichincha, pero con una oferta muy variada también para poder recorrer. También, bueno, tengamos en cuenta que el sábado por la mañana fue un día laborable y también se pudo encontrar con la posibilidad de hacer compras en la zona céntrica. Bueno, todo esto es un combo que para aquel vecino de cercanía, te diría Buenos Aires, Córdoba y de ahí hacia acá, es una propuesta muy interesante, Rosario, que se consolida con mucha fuerza y que, bueno, definitivamente creemos nosotros que va a ser probablemente una vedette dentro del turismo interno si seguimos con esta política de promoción activa que está teniendo la ciudad. Ale, y comparado con otros fines de semana similares, Semana Santa de años anteriores, digo, en medio, en el contexto de estos crecimientos de casos, ¿cómo notaste la afluencia de público más allá de las cifras que diste? ¿Hubo confianza? ¿Hubo normalidad? La cifra es muy alta a nivel nacional de turistas que estuvieron circulando. ¿Cómo lo calificás aquí en Rosario? No, yo creo que, bueno, todos llevamos un año de alguna manera de convivir con la pandemia. La gente tiene en claro qué es lo que debe hacer de manera segura y sabe que llegando a espacios como este, a ciudades como estas, donde los protocolos se controlan, se auditan en todo lo que tiene que ver con lo oficial, tanto hotelería como gastronomía, como espacios públicos, sabe que hay una instancia de mayor seguridad que si lo hacen otros espacios no protocolizados. En ese sentido, yo creo que brindamos garantías al visitante para que se pueda acercar a la ciudad y hacerlo de manera segura. Ale, ¿cómo estás? Buen día. Carolina, te saluda. ¿Crees que, voy con una mala, pero bueno, ¿crees que va a ser el último fin de largo que tendremos al menos de estas características? Yo espero que no. Me parece a mí que tenemos una oportunidad todavía como sociedad. Creo que en la medida en que cada uno entienda su rol individual y su impacto en el colectivo, hay mucho por hacer, ¿no? Eso es casi, te diría, una exhortación a cada uno de nosotros a saber cómo perjudicamos al otro con actitudes que no corresponden. Claro. Y esta pandemia lo expuso de una manera brutal. Por otra parte, creo que restricciones totales, bueno, hoy lo decía Guzmán, lo leía en cuanto a la imposibilidad de pensar una cuarentena estricta o con restricciones estrictas como las que vivimos el año pasado, porque la economía no va a aguantar. Las economías locales, tanto gastronómicas como hoteleras, están muy resentidas con muchísimo pasivo que se contrajo de manera involuntaria el año pasado y hoy hay que hacer frente a los gastos corrientes más ese pasivo. O sea que la posibilidad de un cierre también sería letal para la operación de las pymes locales. Yo creo de todas maneras que
todo está apuntando a reforzar protocolos. Con el municipio venimos trabajando muy fuertemente. Hoy el concepto de ventilación de los espacios ha tomado una fuerza totalmente distinta e importante. Me parece que a partir de ese concepto y de la conciencia que tomemos cada uno en la operación comercial que hacemos, podemos llegar a tener mayor seguridad en el tiempo sobre nuestra actividad. Ojalá que esto ocurra, nos cuidamos entre nosotros, no regresar a fases anteriores y no golpear la economía de un sector muy golpeado como el que representás. Gracias, Alejandro. Gracias, Ale. Gustavo, Carolina, muchas gracias. Alejandro Pastore, representando Paseo Pellegrini y a la Asociación de Empresarios Hoteleros Gastronómicos.